Momento más importante de la historia del derecho, presentada por el estudiante Henry Raúl Cárdenas Terry de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Hoy hablaremos de los acontecimientos o hechos históricos generales de los aportes que se hicieron a la ciencia jurídica en la Edad Antigua. Iniciaremos definiendo qué es la historia según Cicerón en el siglo I a.C. La historia es la maestra de la vida. Cicerón a sus discípulos le enseñó a que formaran carácter cultural e histórico, el cual permite al hombre experiencia que debemos aprovechar y nos permite valorar los esfuerzos que nos hacen reincidir en el camino correcto y por ende no repetir los errores de nuestros ancestros. El derecho no es la excepción, el cual es rico e interesante en su cultura e historia. Teniendo en cuenta de lo anterior, la historia es una disciplina que solo se encarga o se ocupa de la acción del hombre, y que el derecho es una disciplina que atiende la vida social de éste. Ahora bien, a pesar de que en dichos tiempos no se dispone de testimonios escritos que el ser humano facilitará luego de sí mismo y que son los propios del conocimiento histórico, lo cierto es que la ciencia moderna se ha asomado también a través de instrumentos auxiliares como la arqueología, la paleontología, la antropología y otros. El historial del derecho ha podido apreciar y valorar las primeras manifestaciones jurídicas en esos pasos iniciales de la vida humana. Según los especialistas, el hombre, tal como lo conocemos hoy, aparece en la época cuaterniana, tiempo que pertenece según la arqueología a la edad de piedra. El paleolítico inferior, que concluyó aproximadamente hace 100.000 años, y el paleolítico superior, el más próximo a nosotros. Y aparecen los Homo sapiens, que desarrollaron un arte primitivo. Por ejemplo, los murales de la cueva de Altamira, España, orientado hacia la cacería. Más tarde, durante la fase llamada Mesolítico, alrededor del 10.000 a.C., ya los hombres vivían en chozas de paja y reunidos en pequeñas comunidades. Además, en esa fase se desarrollaban un primitivo comercio gracias a ciertos medios de transporte como los trineos y canoas. Cultivaban ciertas plantas como granos y uvas. Domesticaban animales, perros, caballos. Se ha pasado de la época de la caza a la agricultura, que se caracteriza por el predominio de las mujeres en la comunidad, el llamado matriarcado, de que nos habla el ya citado Bachofen, en que el parentesco se formaba a través de la línea materna. Esto fue debido a que la mujer ligada a la choza por los periodos del embarazo y por el cuidado de los hijos se ocupaba de las primitivas tareas agrícolas, mientras el hombre se dedicaba a la cacería y a larga caminata con el fin de recolectar alimentos. Después del intervalo mesolítico, la humanidad inicia la fase neolítica, primero en Mesopotamia, Egipto y el sur de Europa, y después en América y el norte de Europa. Surge una pregunta: ¿qué sucede con el derecho en esta sociedad primitiva? Pues bien, en el comienzo de la misma, toda norma de conducta se presenta en forma consuetudinaria, esto es,
de uso y costumbre repetida en cada comunidad. Esto quiere decir que estaban unidas en un todo las normas religiosas, morales, del trato social y por supuesto las jurídicas. Los miembros de la comunidad la acataban como un hecho mecánico, sin tener un verdadero conocimiento de ella, hasta que después se comienza a distinguir una de otras. Se adquiere la conciencia de que estas costumbres no se debe ni puede vulnerar. Esto es, que hay que obedecerla inexorablemente y que de no hacerlo sería castigado. Importante resaltar cuáles son sus características en esta etapa, cuáles sus instituciones. Ya lo hemos apuntado. Primero, la indiferenciación de la norma al estar entremezclada las normas jurídicas con las religiosas, las morales y las del trato social. Segundo, su carácter consuetudinario, basado en la repetición de los usos seguidos por la comunidad. Tercero, su heterogeneidad o falta de uniformidad. Esto es, su ámbito cerrado que se traduce en el establecimiento según los diversos grados del desarrollo de un derecho específico para cada comunidad. En cuanto a las instituciones, en esta sociedad primitiva se desarrolla un derecho de familia que, con la finalidad de proteger el patrimonio familiar, se extiende al derecho de propiedad y en forma incipiente a los derechos de obligaciones y contratos como resultado de la aparición del comercio primitivo, así como un derecho penal también incipiente en la medida en que la comunidad representada por jueces o el sacerdote, en una época en que el delito aparece confundido con el pecado. Ahora miremos la tercera parte. La legislación más antigua que conocemos proviene de Asia, en especial Mesopotamia, y corresponde a la cultura acadia y sumeria. Las primeras expresiones legislativas. El primer texto legislativo que ha llegado hasta nosotros es un fragmento del Códex. Contiene, además de la introducción, 29 leyes legislativas relativas casi todas al derecho penal, aunque también se legisla sobre divorcio, sobre práctica de brujería, y se establece el principio de la compensación pecuniaria para los delitos de lesiones corporales y otros relativos y daño de la agricultura. Después, en orden cronológico, aparecen fragmentos de un códex de los acadios, compuesto por 60 normas atribuido al rey Bilamá de la ciudad de Esum, que parece ser promulgado en el 1930 a.C., y el Códex Lips de aproximadamente 1800 a.C. Ahora bien, el texto legislativo más destacado y completo del mundo mesopotamio es el Código de Hammurabi, descubierto en Susa en 1901 por el arqueólogo Mesquin, que actualmente se encuentra en el Museo de Louvre en París. Código que, según las últimas investigaciones, fue promulgado en el 1753 a.C. Este cuerpo jurídico, que más que un código, es una recopilación de las leyes y costumbres anteriores, se atribuye a Hammurabi, sexto rey de la primera dinastía babilónica, fundando un sólido imperio que perduró hasta la época
helénica, así como establece un verdadero estado laico en el cual el rey asumió todos los poderes legislativo, ejecutivo, judiciales, y donde prevaleció el poder temporal sobre el religioso. Consta de 284 artículos, muchos de ellos dedicados a los delitos y las penas que resultan muy crueles vistas con los ojos de hoy, como es la pena de muerte, castigo corporal. Los delitos más sancionados eran los que se cometían contra el Estado. Estos códigos anexaron la ley del talión, y al aumentar el rigor de los castigos y las penas, esto fue debido a que en dicha sociedad el individuo y la vida humana carecieron de valores frente a la necesidad y el orden del Estado. Aunque el código Hammurabi, mal sistematizado, no distinguió entre derecho penal y derecho civil, en él aparecen normas relativas a este último. Así encontramos leyes que tratan con amplitud el matrimonio, el divorcio, el repudio, la patria potestad, la adopción y los aspectos patrimoniales del matrimonio. También se regula el derecho sucesorio. Otra expresión legislativa originada en Asia es el Código de Manu, llamado así debido a que Manu era el nombre invariable de los personajes heroicos indios. Código formado por 12 libros. Es muy amplio y trata tanto del derecho público como del privado. Contiene más de 200 versos, dividido en 18 capítulos. Comprende además de normas jurídicas, normas morales, religiosas, es decir, toda la conducta del ser humano, la política, la civil, la moral y la religiosa. Destacan en él múltiples disposiciones sobre la conducta de la mujer y las relativas al sistema de casta tipo de la India. También en el norte de África y en Medio Oriente encontramos expresiones legislativas entre los egipcios y los antiguos hebreos, aunque no tan completas como el código Hammurabi, a las cuales nos referimos a continuación. La primera ley que conocemos, literalmente gracias a una estela en Karnak, se debe al rey Erembán, 1350-1315 a.C., y se refiere a la corrupción de los funcionarios fiscales. Dichos fragmentos versan sobre derecho de familia, sucesión, propiedad inmueble, organización de los tribunales de justicia. En cuanto al antiguo derecho hebreo, legislación mosaica, esto fue definido en diversas épocas entre el 900 y el 600 a.C. Este derecho, al estar íntimamente ligado a la religión, se encuentra contenido en la Biblia, en especial en Levítico y en Deuteronomio, el cual tiene su base en el Decálogo de Moisés. Importante, última parte, el derecho precortesiano y su supervivencia en México. La civilización maya considera la más brillante del mundo precolombino. Floreció entre el siglo III y el siglo XVI después de Cristo en la península de Yucatán, extendiéndose a los actuales estados de Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas, así como a parte de Guatemala, Honduras, Belice. Pasó por varias etapas y más que un imperio centralizado, aunque algunos autores hablan del viejo del nuevo imperio. Fue un conjunto de ciudades dirigido por nobles y sacerdotes, ligados por ideas religiosas comunes y lazos familiares entre
En cuanto al derecho de los mayas, su fuente de conocimientos son escasos, debido a que la casi totalidad de los documentos mayas precortesianos fueron destruidos por los españoles, especialmente por el obispo Diego de Landa, durante la conquista de la Nueva España. Quedaron, sin embargo, algunos de ellos que ofrecen datos sobre la vida política social de estas comunidades, entre los que podemos señalar el libro de Chilam Balam, los documentos de Chiumayel y la crónica de Carquinit. Con estas exiguas fuentes se ha llegado a la conclusión de que la sociedad maya estaba gobernada por un cacique territorial, el Jalat Unis Aum, cargo que era hereditario dentro de cada familia. Entre sus facultades se encontraba la de formular la política exterior de la comunidad, integrado por los principales jefes de los pueblos y aldeas, así como por sacerdotes y consejeros especiales. Dichos caciques eran también la autoridad religiosa más importante, por lo que podemos aseverar que las ciudades, estados mayores tuvieron una forma teocrática del gobierno en la que la autoridad política y religiosa se concentraba en un solo individuo. En cuanto al derecho de familia, si bien la poligamia era común para gobernantes y nobles, por último, el derecho penal maya era severo, tanto en la tipificación de los delitos como en las penas o castigos, aunque un mérito del primitivo derecho penal maya fue la diferenciación entre el dolor, pena de muerte, y la culpa, indemnización, en materia de incendio y homicidios. Entre los delitos estaban el robo, el homicidio, el incendio, el adulterio,